Imagina un avión cruzando los cielos tranquilos. De repente, todo se apaga. La comunicación desaparece. Los radares pierden la señal. Y horas después, los restos son encontrados en el corazón de una selva hostil, donde el verde esconde horrores que nadie debería ver. Cada segundo contado por sobrevivientes o rescatadores parece escena de película, pero fue real. Vidas despedazadas, héroes improbables y tragedias que el mundo intentó olvidar, pero que la selva jamás perdonó. Y hoy vas a conocer 4 de esas historias brutales. Pero antes de entregarte esta parte 2 de aviones que cayeron en la selva, ya deja tu like, porque así apoyas el contenido hecho aquí. Y cuando te suscribes, traigo nuevos videos con más conocimiento y entretenimiento sobre el mundo de la aviación. Y comenzando, era 14 de agosto de 2005. El calor del verano europeo marcaba presencia en Atenas, cuando el vuelo Helios Airways 522 despegó del Aeropuerto Internacional de Larnaca, en Chipre, con destino a Praga, en la República Checa, con escala en la capital griega. A bordo estaban 115 pasajeros y 6 tripulantes, muchos de ellos turistas chipriotas animados con las vacaciones. La tripulación, experimentada, cumplía una ruta rutinaria, sin ninguna previsión de problemas. Pero menos de una hora después del despegue, algo extraño comenzó a suceder, y uno de los mayores misterios de la aviación europea tomaba forma en los cielos del Mediterráneo. El Boeing 3730 debería estar en constante comunicación con el control aéreo. Pero, a medida que se acercaba al espacio aéreo griego, los controladores percibieron algo preocupante. La aeronave no respondía. No había siquiera una confirmación de entrada en el espacio aéreo de Atenas. Varios llamados fueron hechos vía radio, todos sin respuesta. El radar confirmaba que el avión mantenía el curso, velocidad y altitud, como si estuviera volando normalmente. Pero, ¿por qué nadie respondía? Ante el silencio absoluto, las autoridades activaron la Fuerza Aérea de Grecia. 2 cazas F-16 fueron enviados para interceptar el Boeing 373, ya volando en círculos automáticos sobre la región montañosa de Gramático. Al acercarse a la aeronave comercial, los pilotos de los cazas vieron una imagen aterradora. El comandante estaba inclinado hacia adelante, inmóvil. El copiloto tampoco presentaba señales de movimiento. Los pasajeros, al fondo, estaban estáticos, con máscaras de oxígeno colgando del techo. Todo indicaba que todos a bordo estaban inconscientes o muertos. La escena parecía irreal. Un avión comercial, lleno de gente, cruzaba el cielo en piloto automático, con todos a bordo aparentemente incapacitados. Un vuelo fantasma, y aún continuaba en el aire, sobrevolando zonas montañosas y áreas forestales, sin control humano. Dentro de la cabina, solo una figura estaba en movimiento, un auxiliar de vuelo, Andreas Prodromou, que también era piloto aficionado, intentaba desesperadamente asumir el control. Fue visto por los cazas luchando para salvar la aeronave, pero no había tiempo. Los motores, sin supervisión, pronto comenzaron a fallar por falta de combustible. A las 12:03, después de más de 2 horas volando solo, el Boeing 377 comenzó a perder altitud. En pocos minutos, el avión se precipitó violentamente y colisionó con una ladera forestal en la región de Gramático, explotando al alcanzar el suelo. Ninguno de los 121 ocupantes sobrevivió. Los bomberos y socorristas que llegaron al lugar encontraron un escenario de destrucción absoluta. El fuselaje estaba fragmentado y esparcido por una vasta área tomada por árboles, y los cuerpos estaban irreconocibles. El impacto había sido devastador.
El bosque ardía en varios puntos, haciendo aún más difícil el rescate y la recolección de información. Las investigaciones revelaron un error humano chocante. Durante un mantenimiento anterior, la presurización de la cabina había sido dejada en modo manual, y los pilotos, al despegar, no percibieron la alerta. Conforme la aeronave ganaba altitud, el nivel de oxígeno cayó drásticamente y todos a bordo sufrieron hipoxia, una condición que afecta al cerebro, causa confusión y lleva a la inconsciencia. El piloto reportó sonidos extraños y pidió ayuda para un problema de aire acondicionado, sin darse cuenta de que él mismo ya estaba siendo afectado. En minutos, todos los tripulantes estaban incapacitados. Andreas, el auxiliar que intentó salvar el vuelo, fue reconocido póstumamente como héroe. Fue el último en resistir los efectos de la hipoxia e intentó reiniciar los sistemas antes de la caída. Pero la altitud, la velocidad y la falta de tiempo no dieron ninguna oportunidad. El accidente generó conmoción internacional y llevó a revisiones rigurosas en los procedimientos de verificación de presurización en las compañías aéreas. El vuelo Helios 522 se convirtió en uno de los casos más perturbadores de la aviación moderna. Una aeronave volando por horas con todos a bordo inconscientes, hasta desintegrarse en llamas contra un bosque griego. Un ejemplo extremo de cómo una falla aparentemente simple, sumada a distracciones y protocolos negligenciados, puede desencadenar un desastre de proporciones impensables. Y ahora, en otro lugar del mundo, era noche del 23 de agosto de 2005. El cielo sobre la selva peruana tronaba con fuerza. Rayos surcaban las nubes cargadas, y el sonido de la tormenta era el presagio de una noche trágica. El vuelo 204 de TANS Perú, un Boeing 3732, hacía su ruta con destino a Pucallpa, una ciudad localizada en el corazón de la Amazonía peruana. Con 98 personas a bordo, entre ellas familias enteras y varios niños regresando a casa, la aeronave enfrentaba una de las mayores pruebas de la aviación: atravesar la furia incontrolable de la naturaleza amazónica. A medida que el avión se acercaba a la fase final del descenso, la situación se volvió crítica. La tormenta se intensificó brutalmente. Lluvias torrenciales castigaban la cabina, relámpagos explotaban en el horizonte, y la visibilidad era casi nula. El vuelo se sumergía en un verdadero túnel de oscuridad, donde ni siquiera las luces de la pista podían ser vistas. Los instrumentos de la cabina mostraban datos preocupantes, pero en medio de la tensión y la presión para aterrizar, los pilotos decidieron confiar completamente en el sistema, ignorando la intuición y las señales externas. Era una carrera contra el clima, contra el tiempo y contra el propio juicio humano. La aproximación al aeropuerto de Pucallpa fue hecha de forma agresiva. La aeronave descendía rápidamente, mientras los vientos laterales empujaban al 377 fuera de la ruta ideal. En lugar de estabilizar el avión y esperar mejores condiciones, los pilotos continuaron el intento de aterrizaje visual en medio de la tormenta amazónica. Pero el cielo tenía otros planes. La altimetría fallaba en dar claridad sobre la real altitud de la aeronave, y cuando los pilotos se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El avión estaba descendiendo directo en dirección a las copas de los árboles, sin que nadie a bordo tuviera idea de la tragedia inminente. Con un estruendo ensordecedor, el fuselaje tocó la cima de la selva. La aeronave comenzó a partirse aún en el aire, destrozándose conforme colisionaba con los árboles gigantes. Partes del ala y de la cola fueron arrancadas violentamente, y el impacto lanzó escombros por decenas de metros. Cuando el cuerpo principal del avión finalmente alcanzó el suelo,
Una ola de fuego se extendió, mezclada con humo espeso, lluvia intensa y el sonido constante de la selva en pánico. El lugar era inhóspito, lleno de vegetación densa, barro y troncos en llamas. Gritos de dolor se mezclaban con el sonido de los árboles quebrados, formando una escena que parecía salida de una pesadilla. Y, incluso ante ese escenario de horror, ocurrió un milagro. De las 98 personas a bordo, 57 sobrevivieron. Muchas estaban gravemente heridas, con quemaduras, fracturas y cortes profundos. Algunas lograron escapar de los escombros en medio de la lluvia, guiadas solo por el instinto de supervivencia. Otras permanecieron atrapadas, siendo rescatadas por lugareños que llegaron antes que los equipos oficiales. La selva, que tantas veces representa el fin, esta vez entregó una segunda oportunidad para decenas de vidas. Entre los sobrevivientes había niños que perdieron a sus padres, madres que llevaron a sus hijos heridos en brazos por horas hasta encontrar ayuda, y pasajeros que caminaron descalzos por kilómetros en busca de socorro. Un rescate tenso e improvisado se desarrolló en las horas siguientes, con helicópteros intentando aterrizar en áreas inundadas y soldados peruanos luchando contra la selva para alcanzar a los sobrevivientes. Era una carrera contra el tiempo en uno de los lugares más hostiles de la Tierra. La investigación apuntó fallos humanos cruciales. Los pilotos no siguieron el protocolo adecuado para una aproximación segura en condiciones meteorológicas severas. Confiaron excesivamente en los instrumentos, descuidaron los mínimos de visibilidad y no consideraron abortar el aterrizaje, lo que, según los especialistas, habría salvado todas las vidas a bordo. Además, el entrenamiento y los procedimientos de la aerolínea fueron severamente criticados, levantando dudas sobre la preparación de la tripulación para situaciones extremas. El vuelo 204 de TANS Perú entró en la historia como uno de los accidentes más brutales de la aviación sudamericana en selvas tropicales. Una colisión violenta, en medio de una tormenta implacable, que mostró cómo la combinación de clima extremo y decisiones equivocadas puede transformar un viaje común en una pesadilla profunda e inolvidable. La selva fue testigo del impacto, el dolor y el milagro, y jamás olvidó las voces que resonaron aquella noche. Después de escuchar historias como esta, es imposible no preguntarse: ¿y si fuera conmigo? ¿Estaría preparado? ¿Podría mantener la calma, tomar decisiones correctas, actuar en el momento adecuado? La verdad es que, incluso sin estar al mando de un avión, la vida nos pone frente a situaciones imprevisibles. Presión, incertidumbres, momentos en los que cada elección hace la diferencia. Y lo que más se ve es gente bloqueada, gente que entra en pánico, que se pierde en su propio miedo. Pero también existen aquellos que toman el control, piensan con claridad y reaccionan con inteligencia. La diferencia entre esos dos perfiles no es talento, es mentalidad. Y fue por eso que creé un ebook especial. No es sobre aviones, es sobre ti, sobre cómo desarrollar la misma mente estratégica, fría y enfocada que los grandes pilotos tienen, sobre cómo mantener el control incluso cuando todo parece fuera de control. Es una guía directa, inspirada en la forma en que los pilotos son entrenados para reaccionar bajo presión, y que puede transformar la forma en que enfrentas tu vida. Si esto tiene sentido para ti, el enlace está en el primer comentario. Descárgalo, léelo con atención y comienza la transformación. Porque, al final de cuentas, la pregunta no es si enfrentarás turbulencias. La pregunta es: ¿pilotarás o dejarás que la vida te arrastre? Entonces la elección es tuya. En tercer lugar,
Viajamos ahora al sudeste asiático, más precisamente al archipiélago de Filipinas, un paraíso tropical, pero que en 1987 fue escenario de una de las tragedias aéreas más olvidadas de la historia de la aviación, el vuelo Philippine Airlines 443. Era un vuelo doméstico, de rutina. La aeronave, un Hawker Siddeley HS-84, despegó de Manila, la capital filipina, con destino a la ciudad de Dipolog. A bordo, 50 personas, entre ellas trabajadores, madres con niños pequeños, turistas locales y tripulantes experimentados. El cielo parecía colaborar al principio, con nubes altas y clima relativamente estable. Nadie sospechaba que aquel vuelo, de apenas 1 hora y media, se transformaría en un enigma envuelto por la selva. A medida que el avión se aproximaba a la región montañosa de Misamis Oriental, las condiciones climáticas comenzaron a cambiar. Nubes espesas cubrieron los picos de las montañas, la visibilidad cayó drásticamente y la aeronave se sumergió en una turbulencia severa. La tripulación, intentando mantener la ruta y comunicarse con el control de tráfico aéreo, siguió el plan de vuelo original, pero sin darse cuenta de que se dirigían directamente hacia un obstáculo invisible, la cordillera montañosa de Mount Gurain. La zona no contaba con radar avanzado en ese momento, y el control de tráfico solo pudo observar impotente mientras el vuelo 443 desaparecía del radar. Ninguna señal de socorro, ningún intento de desvío de ruta, solo silencio. La colisión fue devastadora. El avión chocó contra la ladera de la montaña, envuelta por una selva densa y húmeda. El impacto esparció escombros por una gran área, y la selva rápidamente engulló lo que quedaba del vuelo. Cuando los primeros socorristas llegaron, guiados por lugareños, el escenario era desolador. No había sobrevivientes. Los equipos encontraron restos del avión entre los árboles, cuerpos destrozados y pertenencias personales aún sujetas a los asientos. La investigación reveló que el error fatal fue el intento de aproximación en medio de la baja visibilidad, sin ayuda adecuada de navegación. La compañía aérea, presionada por cronogramas y rutina, confiaba en procedimientos visuales para aterrizajes en pistas remotas, incluso cuando las condiciones climáticas eran peligrosas. La tragedia del vuelo 443 se convirtió en una herida abierta en la historia de la aviación filipina y un símbolo silencioso de cómo la negligencia estructural puede costar decenas de vidas. A pesar de la brutalidad del accidente, el caso cayó rápidamente en el olvido fuera de Filipinas. Ningún documental, ninguna película, ninguna cobertura internacional extensa. Para el mundo, el vuelo 443 simplemente desapareció entre los árboles tropicales, como si nunca hubiera existido. Pero para las familias que perdieron seres queridos ese día, el silencio que siguió al accidente grita hasta hoy. Y ahora, después de entender todo esto, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Este video tiene sentido para ti? ¿Te está gustando? ¿Te parece interesante? ¿Quieres recibir más videos así? Bueno, es simple. Solo tienes que suscribirte y dejar tu like, porque así apoyas el contenido hecho aquí. Y suscribiéndote, aseguras que recibirás todos los próximos videos, y claro, también los actuales, con historias impactantes y reales de la aviación. ¿De acuerdo? Y una cosa más. No olvides descargar tu ebook de Mentalidad de Piloto. En él, descubrirás cómo lidiar con las turbulencias de la vida, cómo reaccionar cuando todo se sale de control y, principalmente, cómo asumir el mando y convertirte en un verdadero campeón, un verdadero piloto de tu propia jornada. Hazlo ahora, porque solo tienes que ganar.
Entendido esto, el último vuelo de esta lista es simplemente uno de los más impactantes de la historia de la aviación. Estamos hablando del vuelo Uruguay 571. Era 13 de octubre de 1972. Un avión Fairchild FH-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegaba llevando a bordo a 45 personas, entre ellas el equipo de rugby del Colegio Stella Maris, amigos, familiares y tripulantes, jóvenes soñadores, atletas universitarios y padres orgullosos embarcaron rumbo a Chile, con el corazón ligero y el alma llena de entusiasmo. Era más que un viaje deportivo, era una aventura, una celebración de la juventud. Risas, bromas, fotos. Nadie imaginaba el destino que les aguardaba. Al sobrevolar la imponente cordillera de los Andes, la tripulación enfrentó dificultades de navegación. Los picos nevados confundían los instrumentos y la comunicación con el control aéreo era limitada. En determinado momento, creyendo ya haber pasado las montañas, los pilotos iniciaron el descenso. Pero estaban equivocados. Aún estaban en medio de la cordillera. Fue ahí cuando lo impensable ocurrió. La aeronave colisionó violentamente con una montaña, perdió partes de las alas y de la cola, y deslizó hasta detenerse sobre un glaciar a más de 3.500 metros de altitud. El fuselaje quedó parcialmente intacto, pero el impacto ya había cobrado varias vidas. Los sobrevivientes, muchos heridos, estaban aislados, sin comunicación, rodeados de hielo y rocas, con temperaturas congelantes y sin suministros adecuados. Los días pasaron. Ningún rescate llegó. Cuando la radio anunció que las búsquedas habían sido suspendidas, la realidad se desplomó. Estaban solos. Los pocos chocolates y botellas de vino se acabaron rápidamente. El hambre se volvió desesperante. Entonces, en medio de una de las decisiones más perturbadoras de la historia humana, hicieron lo impensable. Recurrieron a la carne de los compañeros muertos para sobrevivir. Una elección extrema, hecha en silencio, con lágrimas, oraciones y una mezcla de culpa y gratitud. Cada amanecer traía nuevos desafíos, heridas infectándose, avalanchas matando a más sobrevivientes, el frío intentando apagar sus últimas fuerzas, hasta que dos de ellos, Fernando Parrado y Roberto Canessa, decidieron que ya no podían esperar. Caminaron por 10 días a través de las montañas, sin mapas, sin equipos, solo fe, coraje y el deseo desesperado de vivir. Cuando encontraron a un campesino al final de la jornada, la salvación finalmente llegó. De los 45 a bordo, solo 16 volvieron vivos. El mundo quedó conmocionado al saber lo que habían enfrentado. Pero más que una tragedia, la historia del vuelo Uruguay 571 se convirtió en un símbolo de resiliencia, unión y coraje humano en su forma más cruda. Y claro, si quieres una parte 3 sobre este contenido, comenta abajo. Aviones caídos en la selva, parte 3. Así sabré que realmente quieres continuar esta serie y puedo traer más historias impactantes como esta para ti. Y ahora, recordando todos estos vuelos, ¿cuál de ellos fue el más impactante para ti? Comenta lo que piensas. ¿Cuál de estos casos quedó más grabado en tu mente? Quiero saber tu opinión. Y claro, en mi opinión, el vuelo del Uruguay 571 supera cualquier límite de supervivencia y espíritu humano. Entonces comenta, suscríbete al canal, deja tu like y no olvides descargar tu ebook sobre mentalidad de piloto. Te mostrará cómo enfrentar las turbulencias de la vida con control, visión y coraje. Y hasta el próximo vuelo.